vistazo, ahí están los jajamim que hemos tenido, su shurim, pronto ya será una página, la más grande shurim de habla hispana de Latinoamérica, con todos los jajamim que han participado y también con la más alta tecnología. Todavía nos falta poco por juntar, quien quiera asociarse a esta bella mitzvah, que no lo deje de hacer. Y también decirles, hoy empezamos un proyecto nuevo a las 7:45 a 8:20, una clase de tefilá con Ham Chakilu, y este proyecto que empezó hoy, empezó de maravilla con el pie derecho, con mucha gente, así que para ellos, que en sus horarios y en sus ciudades son 2 horas más, y ya son casi 9:10 de la noche, a partir de hoy tuvimos una clase antes que esta de media hora, y como siempre en nuestro horario fijo, el que en estos momentos estamos empezando con la clase de Musar, a Ham Yaakov Nakas, un honor tenerlo, que sea el Siyata Dishmaya, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Que esta clase sea para refuerzo de nuestro queridísimo Rab Rafael Abraham Ribón, que pronto lo tengamos en casa, María Salem, también para Rab Daniel Saúl Jai Ben Epsa, también para Jaime Jaime Yapalinda, Shlomo Ben Yudik, y para todo Jolea Amo Israel, Shlomo Jaime Ben Rahel, y para todo Amo Israel. Gracias, Ham Yaakov, bienvenido, adelante. Con mucho gusto. ¿Qué tal, querido Kala Kadosh? Es un placer poder compartir con ustedes el día de hoy, una noche más de las tantas y tantas que han habido desde que comenzó este hermoso, o se puede decir, esta página tan hermosa de GamZoom, organizada por Rabbi Yossi Mizrahi y por también mi querido Elías Levi. Be'ezrat Hashem, como están acostumbrando, mencionan el capítulo número 100 de Mizmor LeTodá, en la cual agradecemos a Boreolam, Ishtabach Shemo, lo que realmente tenemos de alguna manera, ese sentimiento de agradecimiento a Dios por lo que ha hecho con nosotros. Mizmor LeTodá, Ariul Adonai Kol Haaretz, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים. הוא עשנו ולא אנחנו עמו, וצאן מרעיתו. בוא שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה. הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. Rabotay, Be'ezrat Hashem Yitbaraj, el día de hoy quiero dedicar la clase en honor a Boreolam, en honor, como decimos en el Mizmor LeTodá, que realmente la persona tiene que estar consciente de algo muy básico en la vida. Y vamos a comenzar, como le pusimos el título, Be'ezrat Hashem, a la clase, ¿cuál fue el consejo de Shelomo Amelech? Realmente Shelomo, que fue aquel sabio de todos los sabios, aquel que está escrito Vayahkam Mikol Adam. Shelomo Amelech fue más sabio que Moshe Rabbenu, como dice el Midrash. Shelomo Amelech era el hombre más rico de todos. Shelomo Amelech no le faltó absolutamente nada, si lo queremos decir, en la vida. Shelomo Amelech tenía
todo lo que tenía bajo, como le llaman, su poder. Tenía riqueza, tenía poder, tenía sabiduría. ¿Qué le faltaba a Shelomo Amelech? De chiste dicen, pero no me gusta mucho. Hasta tenía 1000 mujeres. ¿Qué más podemos decir de Shelomo Amelech? Y con todo y eso, Shelomo Amelech, al final de su vida, hizo un libro que se llamó Kohelet. La palabra Kohelet se refiere a Shelomo Amelech. A él le llamaron Kohelet. ¿Qué significa Kohelet? Kohelet viene de la palabra Kehilá. Kehilá quiere decir congregación. Shelomo Amelech congregó todas las sabidurías que existían en el mundo. Shelomo Amelech, como dice justamente esta Megilá de Kohelet, él estuvo en uno de los lugares más sabios de la época en Jerusalén, mira Kodesh. Como dicen aquí en México, él no le podía vender cualquier cosa a la gente. La gente que lo escuchaba era muy sabia, era muy capaz. Shelomo Amelech, con todo lo que él tenía, toda la inteligencia, toda la capacidad, todo el poder, todo el dinero, como dice el Pasuk, Vaizrok Mamón, Shelomo Amelech tiraba el dinero en el sentido figurado, tiraba el dinero como piedras. Quiere decir, Shelomo Amelech era tan rico que el dinero eran como piedras en la calle. Entonces, un hombre que tiene todo, ¿qué mensaje nos va a dejar a cada uno de nosotros? Hasta el día de hoy, todos tienen a Shelomo Amelech como el sabio de los sabios. Pero si lo tienes y realmente comprendes que Shelomo es el sabio de los sabios, no escucha el mensaje que te da Shelomo Amelech. Todos quieren aparentemente probar lo que probó Shelomo Amelech, pero nadie llega a probar lo que probó Shelomo Amelech. Nadie va a llegar a probar lo que probó Shelomo Amelech, porque el más sabio de todos, el ser el más poderoso en toda la faz de la tierra, y también tener toda la riqueza, no lo hay, queridos hermanos. Y con todo y eso, Shelomo Amelech dijo dos palabras muy importantes. Abel Abalim, vanidad de vanidades. El mundo a lo que la gente le dedica es vano. Quiere decir, no tiene sentido. No tiene un propósito. No te hace crecer. No te hace elevar. Y no te va a hacer más feliz. Queridos hermanos, lo que la gente busca es alegría. Y alegría no es un estado de ánimo. No es nada más cuando te hacen un buen chiste. La alegría es una forma de vivir. Y esa forma de vivir le debe de dar a la persona un sentimiento de que él está dichoso, que se siente pleno, que no siente que de alguna forma le hace falta nada. Aparentemente es una cosa que es difícil de poder lograr, pero Shelomo Amelech nos va a enseñar de qué forma y cómo la persona puede lograr realmente esto. Pero en lo que normalmente la gente le dedica, dice Shelomo Amelech, Abel Abalim, es vanidad de vanidades. Voy a decir algo rápidamente. En este primer versículo de Shelomo Amelech dice así: Abel Abalim Amar Kohelet, vanidad de vanidades dijo Kohelet. Abel Abalim, vuelvo a repetir otra vez, vanidad de vanidades, Akol Habel, todo es vanidad. ¿Para qué tantas veces la palabra Hebel, vano? Vano quiere decir no tiene sentido. ¿Para qué tantas veces lo repite Shelomo Amelech? Uno de los comentaristas de esta gran Megilá de Kohelet, llamado Rabbi Yaakov Milisa, él dice algo, la verdad, maravilloso. Dice algo increíble. Dice, hay tres cosas que normalmente la persona busca en la vida: Jochma, sabiduría, escuchen bien, Geburá, que significa poder de alguna manera, y riqueza. Son tres cosas que la persona busca. Y la persona quisiera tener las tres. Quisiera ser
no partícipe, sino dueño de las tres. Dice Shlomo Amelech, tienes que saber que de la sabiduría hay la buena y hay la mala. Escuchen bien. Hay, la mala me refiero a la vana. Me equivoqué de la palabra. La vana. Hay la que te hace crecer y hay la que es vana. Botay, la sabiduría es algo fantástico. Pero si tú utilizas la sabiduría para algo que no te hizo crecer, para algo que al final se quedó vano, dice Shlomo Amelech, Habel Abalim. Quiere decir, desprecia lo que es vano en la sabiduría. ¿Cuántas cosas dice el Maimónides en Pirkei Avot que se le llaman en conceptos de la Torá Devarim Betelim? Palabras que no tienen sentido. ¿Cuántas pláticas hay en la vida que realmente no tienen sentido? ¿Cuánta sabiduría hay y conocimiento de algo que no tiene sentido? Analicen cuántas cosas platicamos en la mesa que realmente no tienen sentido, no tienen ningún crecimiento, no tienen ninguna relación para dar un mensaje en la vida. Dice Shlomo Amelech, utiliza la sabiduría para crecer y quita la sabiduría que realmente es vana. El que se acuerda del partido de Pelé en el 54, se acuerda, es una sabiduría, pero al final, ¿qué? ¿Qué te dejó eso? ¿Qué te hizo crecer? Es un buen entretenimiento, pero no tiene que ser esa la sabiduría que te haga crecer. Dos, Gibor, dice Shlomo Amelech, el poder, ¿para qué lo utilizas? Hay el poder que la persona lo utiliza y realmente es vano, no tiene sentido. Dice Shlomo Amelech, utiliza el poder para la cosa positiva. Tienes fuerza, controla tus cosas y tus puntos débiles. Crece en la vida, sé más generoso. Trata de utilizar el poder que tienes, la gran sabiduría que Dios te manda, para que realmente puedas con ese poder ayudar a otras personas. ¿A qué se dedicó David Amelech y Shlomo Amelech? Tenían todo un poder, pero ¿para qué? No para sentirse por encima de los demás, sino ese poder lo utilizaron para enaltecer al pueblo, para ayudarle al pueblo a darle más sentido en la vida, para sentir un Eretz Israel y un Jerusalén en aquella época que se percibía el aroma de lo que vamos a platicar, de quién es realmente el que maneja el mundo. Eso significa el segundo Abel Abalim. Desprecia la que no sirve, la que es vana, y utiliza la que es buena. Pero dice Shlomo Amelech, la última, escuchen bien, Akol Abel, todo es vano. ¿Qué quiere decir? Con la jojma, con la sabiduría creces, con la fuerza que tú utilices para superarte y para poder ayudar a los demás, creces. Pero hay algo que nunca con ella vas a crecer. O sea, teniéndola, no por tenerla, ya te haces más grande, sino es un medio, pero no es realmente algo que te hace crecer. ¿Qué es? Osher, la riqueza. Una persona puede tener riqueza, tiene cuentas, tiene inversiones, tiene muchas cosas que lo hacen rico y es rico. ¿Y él en qué creció siendo rico? En nada. La riqueza es un medio para que la persona utilice eso para no depender, para poder ser generoso, para ayudar a los que no tienen. Pero la riqueza en sí, lo que la gente tiene, lo que hoy en día le llaman, él es rico, sí, y con esa riqueza la persona ¿cómo creció? Se hizo un mejor Yehudí, se hizo una mejor persona, se hizo una persona más generosa. No, tiene que trabajar eso, y para eso están las dos primeras, sabiduría y geburá. Pero si la persona no la utiliza, entonces la persona con la pura riqueza
no crece. Shlomo Amelech termina este libro de Kohelet y dice una frase muy importante que va a ser la que vamos a desarrollar el día de hoy. Dice Shlomo Amelech, Sof Davar Akol Nishma. Al final de todo, el que analiza la vida tiene que comprender que la vida tiene un objetivo muy importante y tiene un propósito muy importante. Quiero explicar este punto antes de terminar la frase de Shlomo Amelech. Todos los que estamos aquí presentes sabemos que no existe nada en la vida que haya sido fabricado así nada más. Haya sido fabricado sin sentido, sin un propósito. Si una persona, por ejemplo, llega a un lugar donde venden, vamos a decir un ejemplo, un micrófono, pero él no sabe qué es un micrófono, y le pregunta al vendedor, oye, ¿esto qué es? Y el vendedor le dice, lo que quieras, manito, como gustes. Agarra el micrófono, agarra, viste, así larguito, utilízalo como martillo, utilízalo para señalar algo, utilízalo como quieras. Es más, si quieres con eso, puedes amasar una masa, utiliza como quieras. La persona le va a decir, permíteme un minuto, no tiene sentido. Fabricaron algo con metal arriba, plástico abajo, un encendedor. ¿Qué es? No puede ser que no tenga un sentido. Todo lo que hay en el mundo tiene que tener un sentido en la vida. No hay nada que no tenga sentido. Queridos hermanos, el mundo es algo extraordinario. El mundo tiene cosas maravillosas. ¿Para qué Dios creó el mundo? ¿Para qué la persona viene y se va? ¿Para qué la persona realmente vive? Dios, ¿para qué me puso en esta vida? Hizo cosas tan increíbles que me sirven, que me dan vida. Pero ¿para qué Dios hizo el mundo? ¿Con qué sentido? Muchos pueden llegar a pensar, Dios me dio la vida, escuchen para qué, para gozar y disfrutarla. La realidad es que así es. La pregunta es, ¿cuál es el goce y cuál es el disfrute que quieres llevar a cabo en esta vida? Si tú piensas que el goce y disfrute es lo material, el cuerpo, si tú piensas que el goce y disfrute es disfrutar realmente de la parte material de la vida, queridos hermanos, el negocio está quebrado. Porque cuánta gente puede disfrutar y gozar de forma natural. ¿Cuántos no tenemos que batallar y luchar para poder gozar y disfrutar? ¿Cuánta gente no batalla en la vida? ¿Cuánta gente no lucha en la vida? ¿Cuánta gente puede decir que realmente tiene todo el goce del mundo en sus manos? Y escuchen la palabra, y no se aburre de él. La persona, cuando ya tiene algo, ya como lo tiene, ahora quiere lo que no tiene. Pero se supone que Dios dio la vida para disfrutar y para gozar. ¿Por qué la persona siente un vacío cuando ya lo tiene? ¿Por qué la persona no puede sentir el goce y el placer en cada momento? Porque no para eso vino la persona a esta vida. La persona no vino para gozar y disfrutar en una forma material, sino para gozar y disfrutar, escuchen bien, de lo que es espiritual. El goce, la alegría, el placer es cuando la persona espiritualmente adentro siente algo muy especial. Les voy a dar un ejemplo fantástico que el mismo Shlomo Amelech lo manifiesta en Shir Hashirim. Semolo tahat le roshi vimino tehabekeni. Quiere decir, Semolo, su mano derecha, su brazo derecho, su brazo izquierdo está debajo de mi cabeza. Vimino, y su brazo derecho, tehabekeni, me está acariciando. ¿Qué significa? Hay un bebé que lo está cargando la mamá con su brazo izquierdo y le está haciendo agugugú con la mano derecha. Eso, ¿alguien me puede explicar qué es? ¿Qué satisfacción siente la mamá
cuando le está haciendo a su hijo y cuando su hijo le suelta una sonrisa. ¿Qué satisfacción es? ¿Un ribeye ahí en el gaucho? ¿Qué es? ¿Un juego ahí en Las Vegas? ¿Qué satisfacción es esa? Esa es la satisfacción espiritual. Y esa es la satisfacción que realmente debemos de buscar. Que Akadosh Baruj Hu no las dio y Boreolam no las presenta y nada más la persona tiene que aprender de alguna manera a buscar, encontrarla, gozarla y elevarse dentro de eso. Eso es lo que dice Shlomo Amelech. Ahora escuchen bien lo que vamos a estudiar el día de hoy. Dice Shlomo Amelech, te quiero dar el antídoto y el objetivo de la vida. ¿Cuál es? Eta Elohim Yera. A Dios, voy a explicar, le vas a temer, bet mitzvotav shemor, y vas a cumplir con sus mitzvot. ¿Qué significa a Dios? Le vas a temer, y qué significa sus mitzvot, vas a cuidar. Ese va a ser el tema del día de hoy. Vamos a comprender algo muy importante que se llama Irat Hashem. Irat Hashem, muchos traducen temer a Dios. Yo voy a cambiar la filosofía bajo una de las explicaciones maravillosas de uno de los comentaristas del Naví que se llamó el Rabbenu Yonah. Rabbenu Yonah, que venía de España, venía de Girona, y él dejó un comentario en Mishle fantástico, y él explica qué significa Irat Hashem, qué significa ese concepto que le llamamos nosotros el temor a Dios. Nada más les voy a hacer una pregunta así muy simple. Adam Arishon, Adam Arishon, Adam Arishon ya lo fabricó Dios. Adam Arishon está solo en el mundo, está solo con su esposa. Ya nacieron Caín y Hebel, pero al fin y al cabo sigue siendo que Adam Arishon está solo. No hay, vamos al caré, vamos a tomar un café, vamos a jugar, no había nada, no había nada. Y Adam Arishon la vivió muchos años. En lo que el mundo se fue poblando, Adam Arishon vivió. Y a Adam Arishon no le faltó sentido en la vida. Y escuchen lo que les voy a explicar. Cuando Dios fabricó el mundo con un propósito desde que se inició hasta que llegue el Mashiach. Y ese propósito no depende de la época, de la tecnología, no depende de cómo se vayan desenvolviendo las cosas. Cuando hablamos de algo que se llama Emet, Emet significa algo que no es, sino una sola verdad. No hay una verdad que hay 10 años, en 20 años, en 100 años. Es una verdad que está desde el principio de la vida hasta el final de la vida. Y lo mismo que Adam Arishon vivió, lo podemos vivir nosotros. Y tenemos esa facultad de poder vivir lo que vivió Adam Arishon. Y después de Adam Arishon hubo una época que se perdió, y se perdió bastantito, hasta Noah. Y después de Noah, otra vez se volvió a perder ese mismo propósito, ese mismo objetivo, hasta que llegó Abraham Avinu. Y Abraham Avinu comenzó, escuchen qué interesante, Abraham Avinu comenzó este concepto que hasta el día de hoy se llama Am Israel. Pero ¿cuál es el propósito de Adam Arishon, de Noah, de Abraham Avinu y al final, hoy en día, del pueblo de Israel? ¿Qué propósito hay en esta vida? Escuchen, queridos hermanos, Irat Hashem. ¿Qué es Irat Hashem? Voy a explicar. Dice el Rabbenu Yonah, la palabra Irat Hashem no es nada más como se traduce temer a Dios, sino sentir la presencia de Dios y sentir que ahí está
presente, y escuchen la palabra muy importante, vivir con Dios. Eso se llama Irat Hashem. Dice Shlomo Amelech, Sof davar hakol nishma. Al final la persona que comprende bien la vida va a comprender que una de las cosas más importantes es vivir con Dios. Vivir con Dios y sentir a Dios muy cerca. Dios es algo muy abstracto de entenderlo, pero es algo muy cercano de sentirlo. Y escuchen el punto más importante de la vida. Una de las cosas que la persona debe de comprender es de que hay un mundo fascinante que debes de ver. En él, la sabiduría divina. Entonces quiero comenzar, Be'ezrat Hashem, y quiero platicar con ustedes 6 puntos importantísimos de vivir con Dios. 6 puntos importantísimos de sentir la presencia de Dios. Queridos hermanos, hay un mundo y la persona tiene que ver en ese mundo la sabiduría de Dios. Y la persona no puede frenar nada más y ver en ese mundo qué recibe de él, qué placer tiene y ahí quedarse nada más. La persona tiene que ver en ese mundo la grandeza de Dios. Y la persona debe de comprender cómo hasta el día de hoy es increíble el mundo que Dios creó, que aunque hace 150 años atrás no hay lo que hoy en día tenemos, pero Dios no permitió que la gente lo descubra. Pero hoy en día estamos con una tecnología acelerada, increíble, que Dios, como dice el Zohar HaKadosh, permitió que la sabiduría del mundo se descubra antes de que llegue el Mashiach Tzidkenu. Y comprender que ahorita estamos, ven por Ad Yosef, casi 400 personas reunidas de muchos lugares del mundo, sin que estemos cerca en una forma física, pero en una forma virtual nos podemos ver, podemos estar escuchándonos, podemos estar disfrutando de una clase. Es una cosa bellísima. Tenemos que ver la grandeza de Dios. Y una de las cosas que la persona debe dedicarle a la vida es ver a Dios en ese mundo y ver la presencia de Dios en esa vida que una persona tiene. No tenemos idea cuántas cosas hay en la vida, porque hay muchas cosas que todavía no conocemos. Y todo lo que Dios creó, todo tiene un porqué y todo tiene sabiduría. Lo que la gente no ha logrado entender es, digamos, una falla, o más bien dicho, una parte que Dios no nos ha permitido comprender. Pero todo tiene un porqué realmente. Queridos hermanos, en una ocasión mi mamá me enseñó un video de un documental donde analizan que muchos animales hay macho y hembra, pero pocos animales, como por ejemplo el león, el macho tiene melena y la hembra no tiene melena. ¿Y por qué el león tiene melena? ¿Por qué el macho tiene melena? Todo tiene un porqué. No hay nada que venga así nada más. Y sobre eso decimos en la tefilá todos los días. El versículo que dijimos en Rosh Chodesh, Marabu Maaseja Adonai, Kulam Bejochma Asita. ¿Qué tan grandes son tus hechos, Boreolam? Kulam Bejochma Asita, todos los hiciste con sabiduría. Maleaja Aretz Kinyaneja. Está lleno el mundo de tu creación, de lo que tú hiciste. No hay nada que está fuera de lugar. Debemos de comenzar, en vez de admirar cosas que no valen la pena, dice Shlomo Amelech, admira cosas que valen la pena. Queridos hermanos, no hay una persona que no admire algo en la vida. No hay una persona que no valore algo en la vida. Todos tenemos alguna inclinación a algo, como explicó Shlomo Amelech. Si no es en sabiduría, si no es en poder, si no es en riqueza, todos realmente valoran algo, admiran algo.
Y hay gente que el deporte lo tiene conquistado. Hay gente que el trabajo lo tiene conquistado. La tecnología, cada persona admira algo. Dice Shelomo Amelech. Todo eso, ¿quién lo hizo? Lo hizo un creador. Ese creador que hizo todo esto, escuchen bien, es muy importante que la persona tenga satisfacción y placer de él mismo, directo de Dios. Amárrate con Dios, disfruta a Dios, no te quedes a la mitad, sino admira su mundo, su grandeza en cada detalle del mundo. No hay nada que Dios creó que sea en vano. Todos los conceptos al final tienen un beneficio. Es muy importante llevar a cabo este concepto. Ustedes saben que la amidad tiene 3 adjetivos de Dios. Ael Agadol, Agibor de Hanorá. Voy a explicar la primera nada más. Ael Agadol, Dios es grande. Grande para mí se queda algo abstracto, porque es grande en qué. Uno me dijo, grande en todo. ¿En qué? Explícalo. Cuando los jajamín me pusieron un adjetivo de Dios, y eso lo dijo Moshe Rabbenu, no lo dijo para que te quedes abstracto. Gadol, ¿en qué? Debes de comprender una palabra que te enseña. Y escuchen, queridos hermanos, Gadol significa, escuchen la idea, la grandeza de lo que una persona recibe beneficio en cada detalle de la vida. Gadol significa Dios, su generosidad es grande, grande. ¿Por qué? ¿Por qué su generosidad es grande? Porque la persona come y disfruta. Escuchen qué cosa tan increíble. La persona viste y disfruta. La persona tiene decoración y disfruta. La persona hoy en día tiene un coche y disfruta. La persona tiene luz. Que todo eso, la materia prima, toda fue fabricada por Dios. El mismo Shelomo Amelech dice, en Kol Hadash Tahat Hashamesh. No hay nada nuevo debajo del cielo. La materia para fabricar la luz ya existía, pero no permitió Dios que la descubran. Pero vean qué increíble, estamos de noche y tenemos luz, lo que anteriormente cuando se ponía el sol, it's finished, terminaba el día, la gente no tenía ya más conexión, la gente ya tenía que dormir de alguna forma, terminó el día. Hoy en día no es así, hoy en día comienza el día desde la noche. Es una cosa increíble lo que Dios fabricó y tú tienes provecho de eso. Eso significa Gadol. Gadol significa la generosidad de Dios es grande en todo, en todo. Creó madera para que puedas hacer tus muebles y puedas hacer un librero. De esa madera tenemos hojas para poder hacer los mismos libros. ¿Cuántas cosas Dios no disfrutas de su grandeza en cada momento? Por eso, cuando una persona comprende este aspecto, ve a Dios en la naturaleza. Y número 2, comprende que Dios le está dando beneficio con esa naturaleza. Aún los medicamentos que curan a la persona te dan beneficio, te curan. ¿Y todo eso de quién vino? De Dios. Dios creó esa naturaleza. Y aunque hay muchas cosas que hoy en día son químicas, ¿quién las creó? Dios. Y estás teniendo provecho de todo ese mundo. Tienes que aprender a agradecerle a Dios y a reconocer quién es la fuente de bendición de toda esta naturaleza. Dice el Tur, Rabbenu Yaakov Baal Turim, dice algo increíble. David Amelech tuvo una epidemia en su época y fallecieron muchos de Am Israel. Y David Amelech no sabía cómo frenar esta epidemia hasta que David Amelech hizo algo que hasta el día de hoy está en el Código de Leyes como una obligación alágica. ¿Cuál es? Decir 100 verajot todos los días. 100 verajot todos los días. La persona que conoce hace la cuenta, tenemos 100 verajot diarias, 19 en cada amidá, aparte las verajot de Kriyat Shema, las verajot de la mañana de Birkot HaShachar,
de agradecer a Dios la vista, la mente, el que nos podemos parar, la vestimenta, etcétera, las verajot que decimos al comer, las verajot que decimos después de comer. Hay 100 verajot diarias. Dice el Ben Ish Chai, uno de los grandes jajamín de las últimas épocas de Bagdad, Rabbi Yosef Haimi Bagdad, dice, David Amelech sabía que muchos en el pueblo de Israel sabían quién es la fuente de bendición, pero de alguna manera lo resaltaban en pocas cosas. David Amelech dijo, mínimo la persona tiene que reconocer la fuente de bendición en 100 cosas de la vida. 100 cosas hay que reconocer la fuente de bendición. 100 cosas mínimo tenemos que decir, grande eres Boreolam, ¿qué creaste? La inteligencia, los ojos, la vestimenta, el poder pararnos, el movimiento, la tierra firme y muchas cosas más que hay. ¿Qué creen? Hasta la inteligencia. También hay que reconocer que Él la manda, que Él la dirige, pero de alguna manera darle gracias a Dios por la inteligencia que nos dio, darle gracias a Dios que creó todo tipo de alimentos, pero hay alimentos que son muy básicos, como el pan, o como todas las cosas que contienen harina de los 5 cereales, que sobre ellas decimos, Borem y Nebezonot. La persona, nos enseña David Amelech, quiere evitar, quiere alejar la pandemia, quiere evitar, Barminan, que no llegue las enfermedades en su casa. David Amelech nos enseña, concéntrate mínimo en 100 fuentes de bendición de la vida. Nosotros no le damos verajá a Dios. Él es bendito. Nosotros no bendecimos a Dios. Nosotros reconocemos que Él es la fuente de bendición. Eso significa Baruch Atá. La fuente de bendición eres tú. ¿Quién eres tú? Yud Ke Vav Ke, el creador del mundo. Yud Ke Vav Ke representa aquel que creó la vida y creó la vida con todo lo que hay. Ya leímos Bereshit la semana pasada. Qué maravilla entender todo lo que Dios creó. Qué cosa tan hermosa. Como decimos todos los días en uno de los puntos en Shahrit, decimos Vaibarech David et Hashem le'aneh kol ha'kahal, que David Amelech reconoció la bendición de Dios en los ojos de todo el pueblo. Vean qué cosa, lo que dice David Amelech. Lecha Hashem ha'gedulah, tú Boreolam, eres aquel que debemos decir que eres tú, Gedulá, Gadol. Eres grande, eres generoso en todo. A Geburá, a Tiferet, a Netzach, Behahod. Son detalles que ahorita no puedo explicar todos, pero una cosa decimos ahí. Atahu Hashem levanteja. Tú eres el único. Ata asita et hashamayim. Tú creaste el cielo. Shemea hashamayim, lo que está por encima del cielo. Kol sebaam, lo que está todo el ejército. Haaretz, bejol asher alea. La tierra y todo lo que tiene. Aún incluye la parte mineral. Y Ayamim, bejol asher baem. Los mares y todo lo que incluye los mares. Hoy en día que podemos conocer la parte marina, la parte de los mares, lo que anteriormente la gente sabía muy poco. Hoy en día vemos cosas maravillosas, increíble, Ribona Olamín. Más de 5,000 años había una vida marina que no sabíamos de ella, que no la conocíamos. Más de 200 y pico de especies de tiburón hay, nada más. De la misma especie de tiburón, 200 tipos. ¡Qué cosa tan increíble, Dios mío! ¿Para qué tanto? Para comprender la grandeza de Dios, impactarme de Dios y realmente regocijarme con Él y sentir un agradecimiento por lo que Él hizo y por lo que yo disfruto en cada momento. Es una cosa muy increíble y todo fue creado con sabiduría. Entonces el punto número 1, empieza a ver a Dios dentro de esa naturaleza. Comprende que todo fue creado con un propósito. Número 2, agradécele a Dios por todo lo que recibes. Y una de las segulot más importantes para que la persona, Be'ezrat Hashem, Dios lo proteja, es cuando agradece. Cuando la persona agradece,
Ahí es cuando Dios le mantiene más la salud, la parnasá. Cada vez que recibas tu cheque, recibes, Baruch Hashem, el sueldo, recibes, Baruch Hashem, un inventario cada mes y vas teniendo entradas. Agradecele a Dios, comprende cómo todo es una fuente de verajá. Ese es número 2. Número 3. Escuchen qué cosa tan importante. Irat Shamayim no nada más conoce a Dios, no nada más agradécele a Dios y no lo dejes así a la mitad, sino hay algo más que eso. Comprende que Dios dirige la vida y escuchen bien, observa y mira cómo Dios dirige la vida. Y eso también es Irat Shamayim. Irat Shamayim no nada más es ver a Dios en la vida, no nada más en la naturaleza, no nada más es agradecer por ese beneficio que tengo dentro de esa naturaleza, sino también Irat Shamayim significa que yo veo cómo Dios dirige la vida y Dios le presenta a cada persona lo que él necesita. Y lo que no necesita, no se lo presenta. Y cada persona debe de comprender, aquí viene un tema muy importante. Todos tenemos una misión independientemente a la misión de conocer a Dios, de admirarse de Dios, de agradecerle a Dios. Tenemos una misión de sentir, escuchen bien, cómo Dios dirige la vida particular de cada uno de nosotros y cómo Dios dirige la vida general del mundo y cómo no hay nada que no esté dirigido por Dios. Y escuchen qué cosa tan increíble. Dios le dio a la persona una personalidad, le dio una forma de ser. Eso es parte de la misión de la persona. Hay gente que tiene carácter, hay gente que tiene orgullo, hay gente que tiene debilidades, hay de todo. Hay gente que tiene flojera, perecedad, hay de todo. Y justo eso es lo que tú tienes que aprender a trabajar en tu vida. Y lo que Dios te presenta son las cosas que Dios te dice, hijo, quiero ver cómo reaccionas en este momento. Quiero ver cómo vas a pasar esta prueba que te voy a pasar. De repente abriste el refrigerador y se cayeron los huevos. Se cayeron los huevos. Calentaste leche y de repente, ¡pum!, se cayó la leche. ¿Qué pasó? Pues obviamente muchos van a decir, se cayó la leche, pues porque no prestaste atención. Es correcto. Eso es real. También es parte de lo que Dios exige de la persona, que presta atención en la vida. Pero hay algo muy importante. Hay veces se da uno cuenta cómo Dios dirigió esta parte y cómo realmente no te pasa, no te sucede y una distracción que de repente pasó. Algo Dios espera de ti y un mensaje espera de ti. Ya dijeron nuestros sabios, como está escrito en la Gemara en Masejet Berajot, cuando la persona tiene cualquier contratiempo en la vida, la persona tiene que analizar qué mensaje Dios quiere de él. Y eso se llama vivir con Dios. Dios mío, ¿qué esperas de mí? Por ejemplo, estás en tu coche y le dices a tu esposa, te encargo por favor, a las 8 es la boda, te encargo, te quiero lista abajo a las 8. Llegas a la casa, hablas por teléfono, ni ha llegado. La esposa ni ha llegado a la casa, ¿no? ¿Qué sientes adentro? Le pedí, y nada más estás esperando a que llegue, nada más estás esperando a que baje. ¿Para qué? Para soltarle todo el mahzán, toda la bodega que tienes, Misheshet Yemé Bereshit, desde que se creó el mundo hasta el día de hoy. Queridos hermanos, empieza a entender, tú tienes derecho de pedir,
tienes derecho de alguna manera de exigir por favor, pero cuando algo ya sucedió, ya pasó, independientemente a lo que pasó allá, tú tienes que comprender Dios que te mandó con eso. ¿Qué prueba Dios te mandó con eso? Uno de los grandes que ya comentamos en alguna de estas clases que tuvimos el privilegio de poder dar, uno de los grandes que comprendió este concepto de vida fue Yosef Atzadik. Yosef Atzadik no perdió la esperanza, comprendió que Dios lo está poniendo en cada situación de la vida como una prueba y como un propósito. No hay, queridos hermanos, algo que esté en vano. No hay algo que Dios te ponga así nada más. Es tu misión. Es a donde tienes que estar. Y tú tienes que aprender cómo Dios habla contigo, cómo Dios se dirige contigo. Dios la juega al mudo. Al mudo significa no habla con nosotros. Pero ese mudo, ¿cómo habla? A señas. Y Hashem Yitbaraj se dirige con nosotros, con escenas. Nos presenta muchas cosas en la vida y muchas veces, cuando el mudo no le hacen caso, ¿qué hace? Jalan a ver si así hace caso. Qué tan importante es que la persona viva con Dios. Y cuando la persona vive con Dios, es otro, como decimos aquí en México, es otro boleto, es otro espectáculo, es otra cosa completamente. Y así la persona vive animado, así la persona vive con alegría, porque no quiere lo que tiene, no tiene lo que quiere. Él no tiene lo que quiere, él quiere lo que tiene, porque es lo que Dios le mandó, y es lo que Dios le presentó, y es lo que la persona tiene que aprender de alguna manera, los retos que Dios le presenta. Queridos hermanos, si entenderíamos esto, comprenderíamos un tema de Shalom Bait maravilloso. Dicen los Jajamim, ¿a qué se dedica Dios? En el sentido figurado, ¿a qué se dedica Dios? A hacer las parejas. Y tú la echaste a perder. Y tú, en vez de comprender, esta es tu pareja y la pareja va a ser ideal. Es la pareja que se van a hacer ideal. No es la pareja ideal, sino van a ser. Quiere decir, con un trabajo, con un esfuerzo. Eso es lo que Dios espera de ti. ¿Ustedes qué creen? ¿Que Dios le mandó a la suegra de una así nada más? Así, esa que, ya saben, la Nudnik, así la que justo no mi suegra muchos saben, aquí en México era una mujer muy tzadeket, pero conocemos el tema. A los hijos hay unos que son tremendos, hay unos que son tranquilitos. ¿Ustedes creen que Dios mandó así nada más por mandar? ¿Que Dios mandó algo sin que sea tu propósito? Dios mandó a una esposa que si tú realmente te concentrarías, entenderías que es una mujer maravillosa, maravillosa. Tienes que comprender cómo Dios dirige el mundo, cómo Dios habla contigo y cómo Dios te va poniendo tu objetivo y te va poniendo tu finalidad en la vida. Y hay muchas cosas que no podemos entender. Y hay muchas cosas que no podemos captar el por qué Dios las puso. Pero la misión de la persona es comprender que eso es lo que Dios le pone en la vida y tiene él que seguir adelante. Y ahí es cuando la persona llega a una tranquilidad, saber que no hago lo que quiero, sino quiero lo que hago. Y saber de que hay uno que va a decidir y yo le voy a echar ganas. Y en lo que Dios me pone, yo tengo que ir a trabajar. Y yo tengo que ir a casarme. Y yo tengo que educar a mis hijos. Pero muchas veces hay cosas que Dios te presenta y te dice, esto es, hijo mío, tu propósito. Cuando uno lo comprende, es otra cosa en la vida. Una vez escuché de Jajam Eliyahu el-Harar que dijo en nombre de su maestro Juan Gabriel Toledano, alaba Shalom, dijo algo fantástico. Hay veces una persona sale con una mujer, con un hombre y no sale. Sale con otra o con otro y no sale. Y después llega aquella o aquel que sí es. ¿Para qué? ¿No se supone que 40 días desde que ya se forma la persona en el vientre de la mamá ya está destinado hija de Peloni con Peloni?
¿por qué no llegó directo la que es? La respuesta es, Dios, Él dirige el mundo y Él sabe que si yo te presento a la que yo te destiné, dice Dios, le vas a decir que no, porque dices, esta no es para mí, este no es para mí. ¿Qué hace Dios? Nos pone un poquito de, así, de lección y te rechaza uno, te rechaza otro, para que cuando llegue la que tiene que llegar o el que tiene que llegar, te digas sí, y para que te cases con toda la confianza que esta es tu pareja. Y esto es lo que tú tienes que llevar a cabo. Es muy importante, queridos hermanos, ver cómo Dios dirige el mundo y cómo Dios no tiene nada que está oculto en sus manos y cómo va poniendo las cosas en su lugar. Imagínense ver cómo Dios dirige el mundo, en los países. Ay, queridos hermanos, muchos nos quejamos, y es verdad, hay veces cierta dirección en el gobierno, del presidente, de aquella persona que es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil, pero hay uno que está dirigiendo. Hay uno que está poniendo a todos esos que están dirigiendo la vida. Y ver cómo Dios dirige el mundo es una de las cosas más impactantes que hay. Número 4, queridos hermanos, que es muy importante. ¿Cómo eres importante en los ojos de Dios? Queridos hermanos, todo este mundo, dice nuestros sabios en la Gemara en Sanedrín, la persona Hayab Adam Lomar, la persona tiene obligación de decir, ¿sí? El mundo fue creado para mí. El mundo fue creado para mí. ¿Qué quiere decir? Todo este espectáculo es no para un grupo. Todo este espectáculo es para todos. Y así como nadie le va a decir al otro, disfruta el espectáculo para mí, Dios no quiere que el espectáculo lo disfruten otros. Dios quiere que el espectáculo lo disfrutes tú. Pero también dentro de esto, Dios está esperando cómo tú abres los ojos y realmente te unes con Dios y comprendes cuál es y el concepto de Irat Shamayim. Queridos hermanos, todos somos importantes en los ojos de Dios, todos. No hay una persona que no esté observada por Dios. No hay una persona que no esté dirigida por Dios. Por eso en este cuarto punto vamos a empezar a entender cómo Dios me quiere y cómo Dios está esperando de mí, me está observando, está esperando mi rezo. Queridos hermanos, si hay 100 personas en un Betacneset y 2 no están rezando, están platicando, y 98 están rezando. Por fuera, el CNIS, ¿cómo se ve? Divino. Por fuera, el espectáculo y el cántico del rezo se ve increíble. Pero Dios dice, no nada más quiero a 98 personas, quiero que estén de alguna forma rezando. Quiero que todos comprendan qué es el rezo y que todos disfruten y que todos sepan que yo soy capaz de atender a todos. Por eso la amidad se dice en quedito, la amidad no se dice en fuerte, para que la persona comprenda que Dios está tan cercano a ti, que no necesitas ni levantar la voz para que te escuche. Él está al pendiente de ti. Pero ¿cómo puede ser que Él esté al pendiente de mí? Mira cuántos cientos o tal vez miles de personas en el mundo están rezando. ¿A poco yo soy de interés? ¿A poco Dios me mira? Yo no soy aquel líder comunitario, aquella persona que resalta, aquella persona que es muy importante. Dice Dios, papacito, entiéndelo. No, tú eres muy importante. Dios ama a todas sus criaturas, a todos sus hechos. Dios no ama a uno más que otro, pero Dios está esperando que tú lo admires, que tú lo valores y que comprendas que está muy cercano a ti. Ese es el punto número 4. Entonces llevamos nosotros 4 puntos importantes. 1, ver a Dios en la naturaleza. 2, que la persona agradezca
cómo tiene provecho de toda esa naturaleza constantemente. Y eso se llama Gadol, que Dios beneficia a la Am Israel. Entre paréntesis, Abraham Avinu fue lo que quiso de alguna manera inculcar en la gente. La gente le decía, Ibrahim, qué rica comida, qué bistec, qué bárbaro, qué preparativo. Les dijo, no te entiendo, no me agradezcas a mí. Yo nada más preparé la naturaleza, el sabor del bistec, el sabor del ribeye, el sabor del cilantro, del perejil, de la lechuga, del jitomate, del pepino. Es la naturaleza de Dios. Tú estás gozando de la naturaleza de Dios. Punto número 3, comprender cómo Dios dirige el mundo, ver cómo Dios dirige tu vida y entender que Dios te pone muchas cosas de una forma increíble y la persona que vive con Dios es alegre, entiende que tiene un propósito y ese es el propósito que tiene. Número 4, cómo Dios te mira y cómo eres importante en los ojos de Dios. Nadie está fuera de canal. Todos estamos en el mismo canal y todos Dios les puso realmente un punto de vista y yo estoy supervisando todo lo que haces. Esto se llama en Pirkei Avot, Ain Ro'a, hay un ojo que te ve, Ozen Shomat, hay un oído que te escucha y todos tus actos están escritos. Queridos hermanos, así como hoy en día estamos viendo cómo el mundo ya tiene cámaras por todos los lugares, saben por dónde andas, hay un GPS que te dice y te ubica en dónde estás. Igualmente Dios te observa, Dios te oye. No hay que una persona diga a escondidas, no hay a escondidas. ¿De quién te vas a escapar? Como dicen, ¿de quién te vas a burlar? ¿De la gente? ¿Y de Dios qué? Al final Él sabe todo lo que hiciste y al final todo se va a descubrir. Aquí no hay nada que se queda cerrado y esto le da a la persona otro sentido en la vida. Eres muy importante. Y escuchen, queridos hermanos, es muy importante que la persona comprenda este quinto punto. Dios puso un objetivo no particular nada más a cada persona según su carácter, según su vida, según el país que vive, según el medio social que vive, sino Dios nos puso un objetivo general, nos entregó una Torah, nos entregó 613 mitzvot. Queridos hermanos, ¿dónde se ve que la persona tiene irat shamayim? ¿Dónde se ve que la persona tiene ese sentimiento que él no nada más conoce a Dios, sino siente la presencia de Dios cumpliendo su Torah, entendiendo que Dios dejó esa línea y que Dios te dijo, esto es lo que tienes que hacer. Y por eso decimos, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. ¿Saben qué significa Hashem Echad? Único, no es primero. Primero, segundo, hay primero y hay segundo. No, es único. Y único significa que su palabra también es única. Y es importante que la persona comprenda la parte tan importante que Hashem es Echad. ¿Cuál fue la falla de Adam Rishon? Dicen nuestros sabios en la Gemara en Sanedrín. La falla fue que aunque él tuvo muchos pensamientos, el por qué quiere comer de este fruto que Dios le dijo que no, pero al final, Dios que dijo, no. Y tú quieres entender que hay otra opción, y Dios te dice, no hay otra opción, hijo. Hay el libre albedrío, pero no hay otra opción. Y eso se llama irat shamayim. Eso se llama que en tu conducta se vea que hay uno que te dice qué es lo que tengo que hacer y a dónde debo de estar y dónde debo de dirigir realmente mi vida. Y por último, queridos hermanos, es muy importante comprender y que se vea de esta Irat Shamayim, escuchen bien, la conducta de la persona. Por último, la conducta, ¿qué quiere decir la conducta? No es lo mismo si el Jajam Obadiah está frente a ti que si Jajam Obadiah no está frente a ti. Normalmente nos damos el derecho de gritar, de enojarnos, de hacer cosas
cuando la gente no nos ve, pero delante de Dios lo vas a hacer. ¿A poco vas a comer como comes delante de un rey? Delante de Dios lo vas a hacer. Tu conducta tiene que ser digna porque ahí está Dios presente. Dicen nuestros sabios, vestirse y desvestirse, ¿sí? Pues hay que hacerlo. La persona de alguna manera tiene que vestirse y tiene que desvestirse. Pues así es natural que la persona lo tiene que hacer. Pero escuchen esto, queridos hermanos. Vestirse y desvestirse hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con un sentimiento que hay uno que está mirando con qué recato lo haces, de qué forma lo haces, qué conducta tienes en la casa. Dice el Código de Leyes en el primer capítulo, no es lo mismo caminar y conducirse en la vida como si no estuviera el rey que como si está el rey presente. Eso es lo que hay que llevar y eso es lo que hay que hacer. ¿Qué conducta sale? No nada más cumplir la orden de Dios, sino qué conducta haces. ¿Cómo te atreves a comportarte de esa manera delante del rey? Por eso podemos ver mucha gente, grandes espiritualmente, que tienen una conducta fina, una conducta correcta, una conducta adecuada, una conducta bien hecha. ¿Por qué? Porque realmente estoy delante de Dios. ¿En dónde? En todos los lugares. ¿A dónde no estás delante de Dios? ¿A dónde no? ¿Arriba? ¿Abajo? ¿En el barco? ¿A dónde no? Por eso, con la Irat Shamayim, con el sentir la presencia de Dios, hay muchas cosas maravillosas. Ese fue el consejo de Shelomo Amelech. Disfruta a Dios. Siente el cariño de Dios en esa naturaleza. Ve cómo Dios, Ishtabach Shemo, dirige la vida. Ve qué tan importante eres en los ojos de Dios. Cumple su palabra, la palabra general que te dio. Y por último, que tu conducta sea esa conducta digna por sentir la presencia de Dios. Queridos hermanos, que Be'ezrat Hashem podamos ser aquellos que carguemos en nosotros el honor de Dios. Les deseo que en cada uno de ustedes se vea la presencia de Dios, que sean esa carroza que de alguna manera cuando la ven, ahí está la carroza presidencial, la celestial, ¿cuál es? Nosotros, el ser humano, pero disfrutemos de Dios, platiquemos con Dios, vamos a sentir cómo Él dirige la vida y créanmelo, va a ser otra cosa. Me despido. Uno de los grandes jajamim solía decir, Dios mío, voy a decir Birkat Hamazon. Permíteme decir Birkat Hamazon en una forma correcta. Porque hay veces de repente llega la señora, llegan los niños, llega alguien, permíteme, Boreolam, poder alabarte. Terminaba el Birkat Hamazon y le decía a Dios, muchas gracias que me permitiste esta circunstancia, que me permitiste esa situación. La persona que lo sabe llevar a cabo va a ser realmente muy feliz. Comprendamos estas palabras sabias de Shelomo Amelech y tendremos otro sentido en la vida. Muchas gracias, buenas noches, descansen y que escuchemos en este mes, como dijimos hoy en la mañana, que nada más sea sazón, simha, yeshua, nehama, lefarnasá, lejalcalá, לחיים טובים ולשלום, למחילת חטא ולסליחת עוון, que Bezrat Hashem sea para todos ustedes, para todo Am Israel, que así sea. Amén. Amén, amén, Jajam. Qué clase tan especial, qué clase tan hermosa, que le digo, mañana me la vuelvo a echar la grabación, lo que me cuesta. Me lo digo de corazón, porque estos conceptos que usted dio y esta alegría con la que transmitió, si una persona se los queda y se los graba, sin duda su vida va a cambiar a partir de mañana y va a ser una vida de alegría. La verdad, Jajam, le he oído muchas, no sé si es Karam Sumre Tubachi me inspira, o fue los Suárez Fisban, pero la clase que usted dio fue una clase especial en todos los sentidos, en todos los conceptos. Estoy recibiendo comentarios fuera de serie, la gente me